Buenas noches, mi nombre es Miguel Hernández y hoy me toca presentar el seminario de cómo leer y comprender inglés técnico en desarrollo de software. ¿Por qué es importante comprender el inglés en el mundo tech? El inglés se ha convertido en el idioma universal de la industria, facilitando la comunicación, el acceso a la información y la colaboración entre profesionales. Por eso mismo, el 80% de la documentación técnica está solo en inglés. En nuestro aprendizaje o comprensión de algo nuevo, solemos darle un significado comparativo con nuestro conocimiento más cercano para intentar entenderlo más rápido, lo cual tiende a causar errores comunes. Como pueden observar aquí, actually es diferente de actualmente y library es diferente de librería. El punto principal es la enseñanza que ustedes adquirirán, en donde hoy aprenderán a entender documentación, issues y foros sin miedo. ¿Qué objetivos lograremos hoy? Hoy tenemos unos objetivos claves, que son estructuras gramaticales clave, comprenderán a cómo identificar falsos amigos, no caerán más en la trampa, dividir para comprender, tu cheat sheet personalizado y herramientas para emergencias. Para comenzar, como pueden observar aquí, hay tres pilares fundamentales en el cual están los tiempos verbales, los artículos y la voz pasiva. Estos tres pilares son el 20% del inglés que cubrirá el 80% de sus necesidades técnicas. No es gramática avanzada, es lo que verán diariamente en documentación, errores y tutoriales. A ver, comenzando con los tiempos verbales, está el presente simple, el pasado simple y el futuro imperativo. Comenzando con el presente simple, como dice su concepto, es el tiempo verbal que usa para describir acciones habituales, hechos generales, verdades universales, situaciones permanentes y también para dar instrucciones o hablar de eventos programados. En resumen, según los ejemplos que se pueden observar aquí, el presente simple se usa para describir hechos técnicos. Como pueden observar en el primer bloque de ejemplos técnicos reales, el presente simple domina la documentación porque describe comportamientos fijos. Como pueden ver en el ejemplo de la primera línea, que dice React uses virtual DOM, es un hecho y no una opinión. Lo mismo ocurre con los demás ejemplos, que son Python intends with 4 spaces by default. The API requires authentication tokens, Docker Role containers in insulated environments. Cada uno de estos ejemplos plasmados aquí describen hechos como tal. En su traducción en español, Python identa con 4 espacios por defecto. La API requiere token de autenticación y Docker corre containers en cantidades de entornos. Podemos continuar con el pasado simple. El pasado simple se usa para describir acciones o eventos que comenzaron y terminaron en el pasado. El pasado simple describe cambios registrados usándolo en nuestro día a día. Por ejemplo, el pasado es nuestra máquina del tiempo técnica. Cuando lean en la segunda línea, was passed page, en un boletín sabrán que es una acción completa. Bueno, cada uno de los ejemplos se usan para describir cambios registrados en documentación en diferentes puntos técnicos en el desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos Next.js Introduce App Router y Version 13.
The vulnerability was patched last Tuesday. GitHub deprecated password-based authentication. Our team migrated to TypeScript last spring. En el primer punto, describimos un cambio registrado que Next.js introdujo al router en la versión 13. En el segundo, se habló de la vulnerabilidad. Fue parchada el jueves pasado. Un boletín de seguridad. En el tercero fue GitHub deprecated password como tal. GitHub obsolete, la contraseña obsoleta de GitHub, de authentication de GitHub, la contraseña de GitHub está obsoleta. Se envía un email alerta. Y después continuamos con Our team migrated to TypeScript last spring. Nuestro equipo migró a TypeScript en tiempo pasado. Continuando con el imperativo. El imperativo se usa para dar órdenes, instrucciones o peticiones y siempre se refiere al presente o futuro inmediato y no al futuro lejano. El imperativo es el pan de cada día. Como pueden ver en los ejemplos 2 y 3, que es execute y ensure, son órdenes directas como lo son los comandos que alguna vez han ejecutado en consola o terminales. Como pueden ver, que execute this command sequentially. Ensure the service is running before proceeding. En el segundo ejemplo es ejecuta esos comandos secuencialmente. Y en el tercero, asegura el servicio está corriendo antes de proceder. Esto como tal son instrucciones que se están dando para proceder a dar un comando o una información en el proceso. Pero no nos vamos a olvidar del primer y último ejemplo del futuro y imperativo, que es you will encounter course error during setup y that will crash if dependency mismatch. El primero es tú encontrarás errores del core durante la configuración. Y el último es la app se pegará si las dependencias no están configuradas. En esto es un inicio básico, pero son los tiempos verbales que más se manejan en este punto, que son el presente, el pasado simple y el futuro imperativo, que es lo que se maneja más en la documentación técnica. Pasamos a los artículos. Los artículos son palabras que se colocan antes de los sustantivos para indicar si estamos hablando de algo específico o no. Los artículos se definen en dos tipos: los artículos indefinidos y los artículos definidos. Los artículos indefinidos son a y on, que el artículo indefinido se utiliza para referirnos a algo que no es específico y que se nombra por primera vez. Tenemos 4 ejemplos clasificados para los artículos indefinidos, que es sencillo, pero se encuentra mucho, que es create a new lambda function. This is an experimental feature. Add a middleware to handle errors. You'll see a warning message. Cada uno de estos ejemplos está nombrando algo por primera vez, pero que no es específico, donde el primero es crea una nueva función lambda. Esta es una característica experimental. Agrega a middleware para manejar errores y se verán advertencias en un mensaje. El último ejemplo. Y pasamos a los artículos definidos, que es da, que se utiliza para mencionar algo específico o que ya es conocido por el hablante y el oyente. Tengo 4 ejemplos utilizando da para definir este punto, que es check the main branch status
review the error logs in the terminal. The MongoDB connection string is invalid. Update the dependency listed below. Cada uno de estos ejemplos representa el artículo indefinido, dando que es algo conocido por el hablante y el oyente. Por ejemplo, chequea la rama principal, chequea el estatus de la rama principal. Segundo, revisa los errores de consola en la terminal y de MongoDB, conexión de MongoDB, de Mongo Connection String. Y en el tercer punto tenemos de MongoDB Connection String is invalid. Podemos ver que la conexión, el string de la conexión MongoDB es incorrecto. Y por último tenemos actualiza las dependencias escuchado por debajo, en especiales para npm dot. Bueno, dando estos puntos que son los que se utilizan para mencionar algo en específico. Estamos utilizando estos ejemplos que son los que se utilizan en el desarrollo de software. Ajá. Y por último vamos a las trampas comunes, donde tenemos que a veces cuando se van a escribir o ciertos puntos, que es open the terminal, click the button, se nos olvida colocar el artículo definido T para darle más sentido a la oración. Por eso mismo aquí colocamos open terminal es la forma incorrecta, pero cuando colocamos open the terminal sí es la forma correcta, porque la traducción hasta en español sonaría de forma incoherente, donde es open terminal, abrir terminal, pero si lo hacemos también sería la misma similitud en español, abrir la terminal, o con click button o click the button, presionar botón a presionar el botón. El sentido tiene mejor sentido al decirlo. Pasamos a la parte de la voz pasiva, que vamos a definir qué es la voz pasiva. La voz pasiva es una forma de hablar o escribir donde la atención está enfocada en qué se hizo o qué recibió la acción, no en quién realizó la acción. La voz pasiva la vamos a encontrar en un 80% de la documentación que hay en Internet. Por eso quise definir estos tres ejemplos o puntos principales para que se pueda captar cómo se utiliza. Por ejemplo, tenemos en documentación, the data is encrypted at rest, exception are logged automatically, the cache is cleared every 24 hours. Cada uno de estos puntos se habla donde se está enfocando la atención en lo que se hizo, lo menos. En el primero, para definirlo, la data está encriptada en reposo. En el segundo, las excepciones de section are logged automatically. Las excepciones iniciaron de sesiones de forma automática. Y tenemos the cache is cleared every 24, donde la caché es limpiada cada 24 horas. En amarillo se muestra lo que se hizo. Is encrypted, está encriptada, are logged, inició sesión, o is cleared, es limpiada. Estos son el hecho que se está enfatizando en lo que se hizo, lo que recibió la acción. Vamos para los dos últimos puntos, que es en mensajes de error y en herramientas, donde podemos ver the file was not found, permission were denied, the resource has been deleted, y en la última, que es en herramientas, no changes were detected, the port is already being used. En mensaje de error, el archivo no fue encontrado, los permisos fueron denegados
y los recursos han sido eliminados. Cada uno de estos también representan que el enfoque es donde se recibió la acción, que es, no fueron encontrados, fueron denegados y han sido eliminados. Aquí se está enfocando la acción que se está recibiendo. Y en el último fue were detected is already being used. Los cambios no fueron detectados y el puerto está siendo utilizado, donde aquí son los últimos puntos también donde se denota lo que estaba explicando, donde se está recibiendo la acción en were detected y is already being used. En este punto final donde se está viendo la voz pasiva. Pasamos a la parte de desafíos para hispanohablantes, donde los dos grandes enemigos de los hispanohablantes en inglés técnico. Comenzamos con el primer gran desafío, que es los falsos cognados, o como había mencionado anteriormente, los objetivos, los falsos amigos, que hay que aprender a identificarlos, donde los falsos cognados son palabras en inglés que tienen un parentesco escrito o fonético, pero su significado es diferente al español. Aquí di un total de 9 ejemplos para denotar este punto principal, en donde coloquemos actually, donde su parentesco es actualmente, pero su significado es en realidad. Cada uno de estos puntos que se están viendo aquí es lo principal que se encuentra en los falsos cognados, pero quería denotar uno en principal que se escucha un error diariamente en el área laboral donde trabajo o en cualquier parte con cualquier desarrollador, porque justamente su parentesco fonético hace que nos confundamos en su significado. Library, donde su parentesco es librería, pero realmente su significado real es biblioteca. Este es uno de los ejemplos principales donde mucha gente o desarrolladores de software se tienden a confundir. Por eso es bueno tener una lista de falsos cognados para poder identificarlos y poder aprenderlos con el tiempo, ya que son una gran cantidad del mismo. Por lo menos vamos a terminar con los tres últimos, que es directory, que también se utiliza mucho en el desarrollo de software, que se confunde con directorio, pero realmente es carpeta. Y también tenemos lecture, donde lecture no es lectura, sino conferencia. Esta es una lista así personalizada para que se puedan anotar y uno puede ir aprendiendo, donde se está cumpliendo el punto que hablé de los objetivos, que es tu cheat sheet personalizado, que es tu lista de revisión rápida para poder repasar. Y pasamos al otro punto, que es los phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos compuestos formados por la combinación de un verbo y una partícula gramatical. ¿Qué es esto? Que un verbo en conjunto con una partícula gramatical va a dar significado a una nueva palabra, donde setup, que tiene el significado configurar, eso es la combinación del verbo más las partículas gramaticales, pero set y up separado tienen significados diferentes, donde set es insertar y up es subir. Este es uno de los ejemplos principales del por qué los phrasal verbs también suelen ser un poco confusos, o en el momento cuando estamos leyendo inglés, intentar traducir por palabras puede ser confuso. Por eso mismo, ir aprendiendo de forma técnica o de forma en esta lista que les estoy ofreciendo, irlos aprendiendo progresivamente para irlos identificando con el tiempo, el cual nos va a ayudar a una lectura efectiva. Después tenemos lock up, bring up, carry out, hand over, break down, spin up. Aquí podemos destacar el punto de la lista, que es el 4, que es el lock up, que es buscar.
Look es mirar y up es subir. Esto es una de las cosas que también tenemos que ver cuando uno tiene un nivel de inglés básico para ir aprendiendo. Y el último, para ir destacando esto, que es bring up, que es iniciar, que está abajo de look up, bring es traer, y también continuando con lo que había dicho anteriormente, up es subir. Bueno, esto es lo que es lo principal de la lista personalizada para que uno vaya aprendiendo y asociándose con los phrasal verbs que en su punto, al momento de leerlos, suelen ser un poco confusos y un poco difícil de identificar, pero uno puede irlos identificando y aprendiendo con el tiempo. Y vamos con lo último, donde vamos a denotar las herramientas para emergencia, donde quise utilizar 3 tipos de categoría para herramientas en este punto para lectura en inglés, que es el traductor, los diccionarios y la búsqueda contextual. En el traductor quise utilizar DeepL, que es un traductor preciso para oraciones técnicas que conserva términos especializados. Este traductor es el que da más precisión para traducir textos largos, dando buena precisión en sus significados. Mientras que Google Translate es mejor utilizarlo para pocas palabras, para que nos dé un significado sobre qué es lo que cada uno expresa. Y también busqué los diccionarios que a veces son útiles para aprender, pero son diccionarios digitales, donde está Oxford Learners, que tiene definiciones simples más ejemplos técnicos, ya que estamos en un área de desarrollo profesional y debemos irnos enfatizando con ellos. También tenemos el diccionario TechTerms, que es un glosario especializado en términos tecnológicos. Esto es algo que nos va enfocando y aprendiendo más sobre esto. Y por último tenemos la búsqueda contextual, donde puse Google con filtros y GitHub Research. Google con filtros nos da precisión en búsquedas técnicas, sabiendo cómo colocar en el buscador los diferentes filtros que puede contener. Por eso puse en la descripción búsqueda text meaning o palabra. Si nosotros colocamos una palabra envuelta entre comillas, esto nos va a dar todas las páginas que poseen esa misma frase. Y si colocamos antes de este mismo site .starkoverflow.com, nos va a dar todas las páginas que tienen esa misma frase, pero solamente de la página Stack Overflow. Eso es una búsqueda de filtros combinados que nos puede ayudar siempre en nuestra búsqueda técnica. Y por último, coloqué GitHub Research, que también en el momento de nuestra área laboral nos ayuda a buscar términos en código real o issues. Pero estos fueron los puntos principales que quise compartir con ustedes de las herramientas que son útiles en el momento de leer inglés técnico y en su momento para querer expandirnos un poco más en nuestro aprendizaje. Muchas gracias a todos y esto fue todo el seminario.